Después de que sonó el timbre en la escuela, Maxim Petrovich fue a recoger a su hija Masenka. Observó su dedicación al almacenamiento de los materiales y su corazón se llenó de orgullo paternal. La rutina escolar se volvió aún más especial con la ausencia de su madre. Masenka, una chica de cabello castaño y ojos curiosos, parecía sumida en sus propios pensamientos mientras empacaba cuidadosamente su mochila. Sus movimientos eran precisos, cada libro y cuaderno colocados en el lugar correcto, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y efectivamente, así fue. Desde que su madre se había marchado inesperadamente en viaje de negocios hacía unos meses, Masenka se había acostumbrado a cuidar de sus propias cosas con una madurez impresionante para su edad. Maxim la observaba desde lejos, apoyado contra la puerta del aula. Su corazón se llenó de una mezcla de ternura y tristeza al ver cómo Masenka afrontaba la ausencia de su madre. Se preguntó si ella la extrañaba tanto como él. Pero sabía que este no era el momento de dejar que esos pensamientos afloraran. Tenía que ser fuerte para Masenka. Cuando Masenka terminó de guardar sus materiales, se volvió y le sonrió a su padre. Su sonrisa era como un rayo de sol en un día nublado, iluminando su rostro y calentando el corazón de Maxim. ¿Cómo estuvo tu día, Masenka?, preguntó Maxim, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Masenka se encogió de hombros, pero su sonrisa permaneció. Estuvo bien, papá. La maestra leyó una historia realmente interesante en la clase hoy. Maxim asintió, feliz de ver que Masenka se estaba divirtiendo en la escuela. Sabía que a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado desde que la madre de Masenka se fue, era importante para ella mantener una rutina estable y seguir aprendiendo y creciendo. Maxim y Masenka regresaron a casa compartiendo los pequeños triunfos del día. Pero la presencia de la niñera y la ausencia de la madre trajeron un tono amargo a la conversación. Masenka, con su inocencia infantil, expresó su anhelo y ansiedad por la recuperación de su madre. Mientras caminaban por la calle, Masenka agarraba con fuerza la mano de su padre y sus pequeños pasos seguían los largos pasos de Maxim. Levantó la vista, con los ojos fijos en el rostro preocupado de su padre. «Papá, ¿cuándo volverá mamá?», preguntó Masenka, su voz suave llena de tristeza. Maxim sintió una opresión en el pecho cuando escuchó la pregunta de su hija. Sabía que esta era una pregunta que no podía responder con certeza. No sabía cuándo regresaría la madre de Masenka, ni si lo haría. Se inclinó para estar a la altura de los ojos de Masenka y suavemente tomó su rostro entre sus manos. «Sé que extrañas a mami, cariño. Yo también. Pero ella volverá tan pronto como pueda, ¿de acuerdo?». Masenka asintió, pero Maxim pudo ver la duda en sus ojos. Era una niña inteligente y sabía que las cosas no estaban bien en casa sin su madre. Cuando llegaron a casa, la niñera estaba allí para darles la bienvenida. Sonrió a Masenka y saludó a Maxim, pero había una tensión en el aire que no podía ocultarse. La presencia de la niñera era un recordatorio constante de la ausencia de la madre de Masenka y pesaba mucho sobre todos en la casa. Maxim y Masenka cenaron juntos, pero la comida transcurrió en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, deseando que las cosas volvieran a la normalidad, que la madre de Masenka volviera a casa y que la felicidad volviera a reinar. Después de cenar, Maxim ayudó a Masenka a prepararse para irse a la cama. La cubrió con su manta favorita y la besó suavemente en la frente. «Buenas noches, Masenka». «Que duermas bien, querida», dijo Maxim, con la voz entrecortada por la emoción. Masenka sonrió adormilada y cerró los ojos, con la mente llena de esperanza de que tal vez cuando despertara por la mañana, su madre estaría allí para darle la bienvenida con un cálido abrazo. Avetsdiev intentaba mantener la esperanza en su corazón y en sus palabras, la dura realidad pesaba sobre él. La verdad sobre la muerte de Alina, la madre de Masenka, aún no había sido revelada y el miedo a traumatizar a su hija lo consumía. En los días posteriores a la repentina partida de Alina, Maxim se encontró atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, quería proteger a Masenka de la cruel verdad sobre la muerte de su madre. Por otro lado, sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz y no quería que Masenka se sintiera traicionada por él por ocultar la realidad. Las noches eran las peores para Maxim. Mientras Masenka dormía plácidamente en su habitación, él yacía despierto, atormentado por la culpa y la incertidumbre.
Se preguntó si estaba haciendo lo correcto al posponer la difícil conversación que inevitablemente tendría que tener con su hija. Mientras tanto, Masenka continuó su vida cotidiana con admirable valentía. Asistía a la escuela, jugaba con sus amigos y ayudaba a Maxim con las tareas del hogar, como si la ausencia de su madre fuera solo temporal. Elec sabía que detrás de la fachada de normalidad había un niño que anhelaba la presencia y el amor de su madre. Una noche, Maxim se sentó junto a Masenka en su cama y la vio dormir tranquilamente. Sabía que no podía retrasar más la conversación. Había llegado el momento de afrontar la verdad, por difícil que fuera. Sin embargo, cuando abrió la boca para hablar, las palabras parecieron atascarse en su garganta. Miró el rostro sereno de Masenka y vaciló, temiendo el impacto devastador que sus palabras tendrían en ella. Maxim y Masenka pasaron un rato en el parque, intentando disfrutar el momento previo a la difícil conversación que les esperaba. La risa de Masenka resonó por el parque, un dulce sonido que Maxim quería preservar a pesar del dolor que estaba por venir. El parque estaba bañado por el suave resplandor del sol poniente y los árboles se mecían suavemente con la brisa. Maxim observó a Masenka correr por el césped, con el pelo ondeando al viento mientras jugaba sin preocupaciones. Quería conservar ese momento en su memoria para siempre, un momento de felicidad y ligereza antes de afrontar la dura realidad que les esperaba en casa. Masenka, ajena a los oscuros pensamientos de su padre, estaba inmersa en su propia alegría infantil. Ella se rió a carcajadas mientras se balanceaba en el columpio, sus piernas subían y bajaban al ritmo de su risa. Las preocupaciones le parecieron lejanas en ese momento, reemplazadas por el puro placer de estar afuera y jugar. Maxim sonrió al ver la alegría contagiosa de Masenka. Sabía que esos simples momentos eran preciosos y que necesitaba aprovecharlos al máximo antes de enfrentar la difícil conversación que los esperaba en casa. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, Maxim y Masenka regresaron a casa tomados de la mano. El cielo se tiñó de tonos dorados y rosados, creando una escena de serena belleza que contrastaba con la agitación emocional que les esperaba. Maxim sintió una opresión en el pecho al pensar en la conversación que tendría que tener con Masenka. Quería protegerla del dolor, pero sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. Solo esperaba encontrar las palabras adecuadas para consolarla y ayudarla a comprender. Juntos, padre e hija cruzaron la puerta de la casa, listos para afrontar juntos el desafío que les esperaba. La alegría de Masenka al confundir a un extraño con su madre provocó una oleada de emoción en Maxim. El rostro familiar de la mujer, tan parecido al de Alina, parecía un fantasma del pasado, atormentando el presente. Era un día soleado y Maxim decidió llevar a Masenka a dar un paseo por el parque local. Mientras caminaban por los senderos bordeados de árboles, Masenka corría delante, con su cabello castaño bailando al viento. Maxim la observó con una mezcla de amor y preocupación, todavía preparándose mentalmente para la difícil conversación que tendrían más tarde. Fue entonces cuando Masenka vio a una mujer sentada en un banco leyendo un libro. Tenía el pelo oscuro y un perfil delicado y, a primera vista, Masenka pensó que era su madre. Con un grito de alegría, corrió hacia la mujer, llamándola emocionada. Maxim siguió a Masenka con el corazón acelerado y el estómago apretado por la anticipación. Cuando se acercó lo suficiente para ver el rostro de la mujer, Maxim sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El rostro de la mujer era una copia casi perfecta del de Alina, su difunta esposa. Una oleada de emociones lo golpeó de repente, dejándolo sin aliento. Miró a la mujer con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. ¿Era posible que Alina estuviera viva? ¿Podría ser que todo haya sido simplemente un túnel? Masenka, ajena a la confusión de su padre, siguió abrazando a la mujer, riendo y hablando animadamente. Parecía tan feliz, tan segura en los brazos de este extraño que se parecía tanto a su madre. Maxim sintió un nudo en la garganta al ver la felicidad de Masenka, mezclada con su propia angustia e incertidumbre. Se acercó lentamente, sin poder quitar los ojos de la mujer que tanto se parecía a Alina. Quería preguntar quién era ella, en que se parecía tanto a su esposa muerta, pero las palabras parecieron escaparse de él. Maxim estaba intrigado por el parecido del extraño con Alina. Esto generó preguntas en su mente y le entregó al extraño su tarjeta de presentación, con la esperanza de que ella pudiera revelar algo.
La mujer miró sorprendida la tarjeta de visita y sus ojos oscuros recorrieron el nombre impreso en ella, Maxim Petrovich. Ella arqueó las cejas, claramente confundida por el gesto de Maxim. Lo siento, yo, no entiendo, dijo la mujer, su voz suave y melodiosa. Maxim tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar su reacción. Agarró con fuerza la tarjeta de presentación, sintiéndose nervioso y ansioso. Lo siento, es solo que te pareces mucho a alguien que conozco, logró decir finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. La mujer frunció el ceño y su expresión se convirtió en una mezcla de curiosidad y confusión. Miró a Maxim con interés, como si intentara descifrar lo que intentaba decir. Alguien que usted conoce, repitió, su voz teñida de curiosidad. ¿Quién es esta persona? Quizás pueda ayudarte a encontrarla. Maxim vaciló, sin saber cómo explicar la situación sin revelar demasiado sobre su vida personal. Miró a Masenka, que observaba la conversación con ojos curiosos, y decidió mantener las cosas vagas por el momento. Es una larga historia, dijo evasivamente. Pero gracias de todos modos. Supongo que fue solo una coincidencia. La mujer asintió comprensivamente, pero Maxim notó un brillo de curiosidad en sus ojos. Se preguntó qué estaría pensando ella, si tenía alguna idea de por qué se parecía a Alina. Maxim y Masenka regresaron a casa, la ausencia de Alina aún más palpable después de su encuentro en el parque. El hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas y amor, se sentía vacío y frío sin Alina. Al entrar a la casa, Maxim sintió que se le hundía el corazón al ver los objetos personales de Alina esparcidos por la habitación. Una fotografía de ella sonriendo junto a la chimenea, un pañuelo olvidado en el sofá, una taza de té medio vacía sobre la mesa de café. Cada pequeño detalle parecía gritar su ausencia, trayendo recuerdos dolorosos y un abrumador sentimiento de soledad. Masenka corrió a su habitación, distraída por un juguete que había encontrado en el suelo. Maxim la miraba con un sentimiento de impotencia, deseando poder protegerla del dolor y la confusión que él mismo estaba experimentando. Se dirigió a la cocina y preparó la cena en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Cada golpe del cuchillo contra la tabla de cortar era un doloroso recordatorio de la vida que solían tener, antes de que Alina se fuera para siempre. Mientras comían en silencio, Maxim sintió que la ausencia de Alina pesaba sobre ellos como una nube oscura. Quería desesperadamente llenar el vacío que ella dejó, pero no sabía por dónde empezar. Se preguntó si algún día podría volver a encontrar la paz y la felicidad, o si el dolor de la pérdida lo consumiría para siempre. Masenka terminó rápidamente su cena y subió a su habitación, dejando a Maxim solo en la mesa de la cocina. Suspiró profundamente, sintiéndose más solo que nunca en lo que solía ser un hogar feliz. En el trabajo, Maxim luchaba por concentrarse. El recuerdo del parecido de la mujer con Alina lo atormentaba y se encontraba dividido entre las necesidades de su hija y el dolor de perder a su esposa. Sentado en su escritorio, Maxim intentó concentrarse en los informes que tenía que revisar, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba vívidamente el encuentro en el parque con la mujer que tanto se parecía a Alina. Ese parecido sacó a relucir todas las emociones que intentaba reprimir, dejándolo emocionalmente agotado e incapaz de concentrarse en el trabajo. Los colegas de Maxim notaron su distracción y preocupación y le preguntaron si todo estaba bien y si necesitaba ayuda. Les agradeció con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía que se hundía en un mar de confusión y tristeza. A medida que avanzaba el día, Maxim luchaba por mantener las apariencias y cumplir con sus responsabilidades profesionales. Se preguntó cómo sería posible continuar así, equilibrando las exigencias del trabajo con las necesidades emocionales de Masenka y su propio dolor por la pérdida de Alina. Por mucho que intentara concentrarse, los recuerdos de Alina lo perseguían. Recordó los momentos felices que compartieron juntos, los sueños que tenían para el futuro y se preguntó cómo sería su vida ahora sin ella a su lado. Cuando el día llegó a su fin y Maxim se dispuso a regresar a casa, sintió un peso aún mayor sobre sus hombros. Sabía que la noche traería más desafíos y que tendría que encontrar una manera de lidiar con sus emociones mientras cuidaba a Masenka. Maxim se perdió en los recuerdos de Alina. El amor entre ellos era palpable, pero los recuerdos de la enfermedad de Alina y el doloroso viaje que enfrentaron juntos trajeron un tono amargo a esos recuerdos. Recordó los días felices que pasaron juntos,
los momentos de risa y ternura que compartieron. Recordó lo completo que lo hacía sentir Alina, cómo iluminaba su vida con su radiante sonrisa y su infinita bondad. Pero a medida que los recuerdos avanzaban, el dolor se intensificaba. Se encontró reviviendo los tiempos difíciles, los días pasados en los hospitales, las noches sin dormir, preocupado por el bienestar de Alina. Recordó visitas a médicos, discusiones sobre tratamientos y pronósticos inciertos. Cada recuerdo era como un cuchillo afilado que se clavaba profundamente en su corazón. Maxime cerró los ojos, tratando de alejar los dolorosos recuerdos. Pero lo perseguían, insistiendo en infiltrarse en sus pensamientos, trayendo consigo una avalancha de emociones intensas. Recordó el último día de Alina, la forma en que ella lo miró con amor y gratitud, incluso cuando estaba débil y enferma. Recordó cómo le tomó la mano hasta su último aliento, prometiéndole amarla para siempre, incluso más allá de la vida. Las lágrimas corrieron por el rostro de Maxime mientras cedía a los dolorosos recuerdos. Deseaba poder retroceder en el tiempo, para poder cambiar su destino, para poder salvar a Alina de la enfermedad que se la llevó tan pronto. Pero por mucho que quisiera, sabía que no podía cambiar el pasado. Todo lo que pudo hacer fue honrar la memoria de Alina viviendo su vida lo mejor que pudo y cuidando a Masenka con todo el amor que tenía para dar. La decisión de Alina de tener a Masenka, a pesar de los riesgos para su salud, fue un acto de amor y valentía. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero el deseo de ser madre era más fuerte. Desde el comienzo de su camino hacia la maternidad, Alina enfrentó desafíos médicos que hicieron que su embarazo fuera de alto riesgo. Los médicos le advirtieron sobre los peligros de continuar con el embarazo, recomendándole opciones más seguras para su salud. Sin embargo, Alina se negó a renunciar a su sueño de ser madre. Ella y Maxime tuvieron innumerables conversaciones sobre los pros y los contras de seguir adelante con el embarazo, sopesando cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones. Pero al final, el amor que Alina sentía por su futuro hijo era innegable. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para traer una vida al mundo, para darle a Maxime el regalo de la paternidad, incluso si eso significaba sacrificar su propia salud. Para Alina, la maternidad era más que un deseo, era una vocación, una parte fundamental de su identidad. Se veía destinada a ser madre y nada podía impedirle alcanzar ese sueño. Incluso cuando los desafíos médicos se volvieron más serios y las complicaciones aumentaron, Alina se mantuvo firme en su decisión. Enfrentó los días de incertidumbre y los momentos de miedo con valentía y determinación, siempre centrándose en el amor que sentía por su bebé por nacer. Maxime admiraba la fuerza y determinación de Alina, incluso cuando su propia angustia y preocupación amenazaban con abrumarlo. Se encontró apoyándola en cada paso del camino, prometiendo estar a su lado pase lo que pase. Cuando Masenka finalmente vino al mundo, sana y perfecta, Alina sintió una oleada de alegría y gratitud inundar su corazón. Sabía que cada momento de dolor e incertidumbre había valido la pena, porque ahora tenía el regalo más preciado de todos, su hija. Después de la muerte de Alina, Maxime se encontró solo en la tarea de criar a Masenka. El dolor de la pérdida fue abrumador, pero estaba decidido a ser un buen padre para Masenka. En los días posteriores al funeral de Alina, Maxime sintió como si estuviera flotando en un mar de dolor y tristeza. Cada momento era una lucha para él, cada respiración un doloroso recordatorio de la vida que había perdido. Se preguntaba cómo sería posible seguir viviendo sin Alina a su lado, cómo sería posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero a pesar de su propio dolor, Maxime sabía que tenía que ser fuerte por Masenka. Miró a su hija con ternura y tristeza, viendo en ella los rasgos de su amada esposa. Se encontró prometiéndose a sí mismo que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla y cuidarla, incluso si eso significaba soportar su propio dolor en silencio. La casa que solía estar llena de risas y amor ahora se sentía vacía y silenciosa. Maxime sintió la ausencia de Alina en cada rincón, en cada objeto personal que dejó atrás. Se encontró esperándola cada momento, esperando escuchar su dulce voz y sentir su toque reconfortante una vez más. Pero Alina no volvería. Maxime tuvo que afrontar la dura realidad de que ella se había ido para siempre, dejándolo solo para cuidar de su hija. Se preguntó si algún día sería capaz de superar el dolor de la pérdida, si algún día podría encontrar la paz y la felicidad nuevamente. A medida que pasaban los días y la vida continuaba,
Maxim se aferró al recuerdo de Alina como un faro en la oscuridad. Se encontró contándole historias sobre ella a Masenka, compartiendo recuerdos felices y manteniendo viva su presencia en sus vidas lo mejor que pudo. Masenka tenía la esperanza de que Alina regresara. Extrañaba a su madre y anhelaba su regreso, sin saber la dura verdad que Maxim temía revelar. Desde la partida de Alina, Masenka había preguntado constantemente por ella, esperando verla cruzar la puerta en cualquier momento. Mantuvo sus esperanzas en secreto, creyendo que su madre solo estaba temporalmente ausente y pronto regresaría a casa. Cada vez que se abría la puerta, Masenka corría para comprobar si Alina regresaba. Sus ojos brillaban con expectación y su corazón latía con la esperanza de reencontrarse con su madre. Pero la decepción la invadió rápidamente cuando se dio cuenta de que no era Alina, solo una amiga o una vecina. Maxim observó el sufrimiento silencioso de Masenka con el corazón roto. Deseaba poder protegerla de la verdad, pero sabía que la mentira solo prolongaría su dolor. Se preguntaba cómo podría explicarle a su hija que su madre nunca volvería, que ahora estaba en un lugar mejor, lejos del dolor y el sufrimiento. Temía el impacto devastador que esta revelación tendría en Masenka, por lo que pospuso decir la verdad. Quería preservar la inocencia de su hija el mayor tiempo posible, pero sabía que no podía posponer para siempre la difícil conversación que les esperaba. Mientras Masenka seguía esperando el regreso de su madre, Maxim luchaba internamente con el peso de sus propias emociones. Se preguntó si algún día sería capaz de encontrar las palabras adecuadas para consolar a Masenka, para ayudarla a comprender y aceptar la pérdida de su madre. Mientras tanto, Masenka se aferraba a la esperanza, creyendo que algún día su madre volvería con ella. Oraba todas las noches, pidiéndole a Dios que trajera a su madre de regreso, sin saber que su súplica nunca sería respondida. Maxim finalmente decidió que era hora de decirle a Masenka la verdad sobre la muerte de Alina. La tarea era ardua, pero sabía que no podía posponerla más. Aquella tarde sombría, Maxim llamó a Masenka para que se sentara a su lado en el sofá de la sala. Él sostuvo sus pequeñas manos con firmeza, sintiendo el peso de la responsabilidad pesando sobre él. Masenka lo miró con curiosidad, sin saber qué esperar. Mi querida Masenka, comenzó Maxim, con la voz temblorosa por la emoción. Necesitamos hablar de algo muy importante. Masenka lo miró expectante, con sus grandes e inocentes ojos llenos de curiosidad. ¿Te acuerdas de mamá?, preguntó Maxim, con la voz quebrada por la emoción. Masenka asintió lentamente, con una expresión de tristeza cruzando su rostro. Miró al suelo, recordando a la madre que amaba y extrañaba tanto. Yo, tengo algo difícil que decirte, querida, continuó Maxim, reuniendo todo el coraje que tenía dentro de sí. Tu madre, ella no volverá a casa. Masenka lo miró con sorpresa y confusión, incapaz de entender las palabras de su padre. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó, con la voz temblando por la incertidumbre. Maxim respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar la delicada situación. Tu madre, ahora está en un lugar mejor, explicó, con la voz quebrada por la tristeza. Ella ya no sufre, está en paz. Masenka lo miró con los ojos muy abiertos y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Pero, ¿por qué no puede volver a casa?, preguntó con la voz débil por la tristeza. Maxim apretó sus manos con más fuerza, deseando poder protegerla del dolor que sabía que se avecinaba. Tu madre, estaba muy enferma, querida, explicó, eligiendo sus palabras con cuidado. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero ella no pudo recuperarse. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Masenka mientras procesaba las palabras de su padre. Ella se aferró a él con fuerza, buscando consuelo en sus brazos. Papá, la extraño mucho, sollozó, con el corazón roto por la pérdida de su madre. Maxim abrazó a Masenka con ternura, permitiéndole llorar mientras él mismo luchaba por contener sus propias emociones. Sabía que la revelación era dolorosa, pero también sabía que era necesaria para que Masenka pudiera comenzar a comprender y aceptar la pérdida de su amada madre. Maxim finalmente decidió que era hora de decirle a Masenka la verdad sobre la muerte de Alina. La tarea era ardua, pero sabía que no podía posponerla más. Con el corazón apesadumbrado, Maxim llamó a Masenka para tener una conversación seria.
La condujo hasta el sofá y le tomó las manos con ternura, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Masenka lo miró con curiosidad y un ligero toque de aprensión en sus ojos inocentes. Cariño, comenzó Maxim, su voz temblaba por la emoción reprimida, tenemos que hablar de algo importante. Masenka lo miró con interés y su expresión se volvió más seria al darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Te acuerdas de mamá, verdad?, preguntó Maxim en voz baja, al ver que la expresión de Masenka se volvía triste al instante. Sí, respondió ella en voz baja, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Maxim tragó saliva, preparándose para las difíciles palabras que vendrían. Le explicó a Masenka la grave enfermedad que padecía Alina y cómo, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, no pudo recuperarse. Describió cómo Alina había ido a un lugar mejor, donde ya no sentiría dolor ni sufrimiento. Masenka escuchó en silencio, mientras las lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Luchó por comprender la magnitud de la pérdida, por aceptar que su madre nunca volvería con ella. Maxim consoló a Masenka, tratando de aliviar su dolor con palabras amables. Él la abrazó y la tranquilizó, aunque sabía que nada podría aliviar realmente el dolor de perder a su madre. Prometió estar siempre ahí para ella, ayudarla a superar el dolor y seguir adelante de la mejor manera posible. Masenka se acurrucó en los brazos de Maxim y encontró consuelo en su cálido abrazo. Sabía que sería difícil superar la pérdida de su madre, pero también sabía que tenía a Maxim a su lado, para ayudarla a encontrar la fuerza y el coraje para seguir adelante. Masenka quedó devastada por la noticia de la muerte de Alina. Lloró y se aferró a la esperanza de que su madre regresara, mostrándole a Maxim lo poco preparada que estaba para la verdad. Al escuchar las palabras de Maxim, Masenka sintió como si su mundo se derrumbara a su alrededor. No podía procesar la idea de que su madre no regresaría a casa, que nunca más la vería ni escucharía su dulce voz. Su corazón se rompió en mil pedazos y sollozó ruidosamente, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Maxim la abrazó con fuerza, tratando de consolarla mientras ella luchaba con el abrumador dolor de la pérdida. Le acarició el cabello y murmuró suaves palabras de consuelo, pero sus intentos parecieron impotentes ante el abismo de tristeza al que se enfrentaba Masenka. Masenka se aferró a la esperanza de que todo fuera un terrible error, que su madre todavía estuviera ahí fuera, en algún lugar, esperando volver a casa. Se negó a aceptar la realidad de la situación y prefirió perderse en un mundo de fantasía donde todo podría volver a la normalidad. Sus sollozos resonaron por toda la casa, llenando la habitación de una tristeza palpable. Cada lágrima derramada era una expresión de su profundo dolor, un intento desesperado de aliviar el peso aplastante de su pérdida. Maxim sintió que se le rompía el corazón cuando vio el sufrimiento de Masenka. Deseaba poder quitarle el dolor y reemplazarlo con sonrisas y risas, pero sabía que no podía. Todo lo que podía hacer era estar allí para ella, abrazándola mientras navegaba por las turbulentas aguas del dolor. La vida después de la revelación fue un desafío para Maxim y Masenka. Tuvieron que aprender a vivir sin Alina, sin dejar de sentir su pérdida en cada momento. Para Maxim, cada día era una batalla para afrontar la ausencia de Alina. Se encontró perdido en sus pensamientos, recordando los momentos felices que compartieron y preguntándose cómo podría seguir adelante sin ella a su lado. Cada pequeña tarea se convirtió en un doloroso recordatorio de su pérdida, desde preparar el desayuno hasta ordenar la casa. Masenka también sintió el peso de la ausencia de su madre en su vida. A menudo se encontraba perdida en pensamientos sobre Alina, imaginando cómo sería si ella todavía estuviera presente. Cada vez que veía en la calle a una mujer con cabello similar al de su madre, su corazón se hundía de anhelo. Juntos, padre e hija intentaron encontrar una nueva normalidad en sus vidas. Compartieron momentos de tristeza y anhelo, pero también encontraron consuelo el uno en el otro. Maxim se esforzó por ser un padre presente y amoroso para Masenka, incluso cuando su propio dolor amenazaba con abrumarlo. Crearon nuevas rutinas juntos y encontraron consuelo en las pequeñas cosas cotidianas. Maxim dedicaba su tiempo libre a Masenka, llevándola al parque, ayudándola con sus deberes y leyéndole cuentos antes de dormir. Masenka, a su vez, buscaba formas de animar a su padre, llevándole dibujos coloridos y abrazos fuertes. A pesar de los desafíos que enfrentaron, Maxim y Masenka sabían que se tenían el uno al otro.
Se apoyaron mutuamente en tiempos difíciles y encontraron fortaleza en la profunda conexión que compartían como padre e hija. Y, poco a poco, empezaron a darse cuenta de que aunque Alina nunca podría ser reemplazada, su presencia seguía viva en sus corazones y recuerdos. El recuerdo de Alina permaneció vivo en Maxim y Masenka. La recordaron con amor y cariño, honrando su memoria en sus corazones. Maxim y Masenka encontraron consuelo en los felices recuerdos que compartieron con Alina. Recordaron los momentos de risa y alegría, las historias contadas alrededor de la mesa y los cálidos abrazos que compartieron antes de acostarse. Cada recuerdo era como una luz suave, iluminando sus vidas incluso en los momentos más oscuros. Maxim se encontró pensando en Alina a menudo, recordando los detalles de su suave sonrisa y su toque reconfortante. Recordó cómo ella lo inspiraba con su fuerza y determinación, incluso en los momentos más difíciles. Y a pesar del dolor de su pérdida, estaba agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir su vida con ella, aunque fuera por un tiempo tan breve. Masenka también mantuvo vivo en su corazón el recuerdo de su madre. Recordó los momentos especiales que pasaron juntos, los juegos en el parque y las noches en que Alina la mecía para dormir. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de tristeza y gratitud, recordándole el profundo amor que compartían. Juntos, padre e hija encontraron maneras de honrar la memoria de Alina en sus vidas. Conservaban fotografías de ella en casa, recordando los momentos felices que compartieron. También visitaron periódicamente la tumba de Alina, llevaron flores frescas y pasaron tiempo en silencio, reflexionando sobre el impacto que ella tuvo en sus vidas. Además, encontraron formas de celebrar las fechas especiales que pasaban junto a Alina. En su cumpleaños, cocinarían su plato favorito y compartirían historias sobre ella alrededor de la mesa. En Navidad colocaban un árbol y recordaban las tradiciones que seguían juntos como familia. Masenka creció y aprendió a vivir sin su madre. A pesar del dolor, se mantuvo fuerte y se convirtió en una niña dulce y cariñosa, muy parecida a Alina. Con el paso de los años, Masenka enfrentó los desafíos de la vida con valentía y determinación. Se adaptó a su nueva realidad y encontró formas de afrontar la ausencia de su madre mientras continuaba su viaje de crecimiento y aprendizaje. Desde muy joven, Masenka demostró una increíble capacidad de recuperación ante la adversidad. Ella absorbió cada lección que la vida le enseñó, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento personal. Aprendió a expresar sus emociones de manera saludable, encontrando consuelo en el arte, la música y las conversaciones profundas con su padre. A pesar de la temprana pérdida de su madre, Masenka nunca permitió que el dolor la definiera. Llevaba consigo el recuerdo de Alina como un faro, guiándola en su viaje de autodescubrimiento y autoaceptación. Honró la memoria de su madre viviendo una vida llena de compasión, bondad y generosidad, rasgos que Alina valoraba profundamente. A medida que Masenka crecía, se hizo evidente para todos los que la rodeaban cuánto se parecía a su madre. Sus ojos brillaban con la misma bondad y compasión, su risa era tan contagiosa como la de Alina y su alma irradiaba una luz similar a la que emanaba su madre. Maxim observó con orgullo el crecimiento y la madurez de su hija. Vio en Masenka no solo una parte de sí mismo, sino también una parte de Alina. Se maravilló de su fuerza y resistencia, admirando la forma en que podía encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros. Para Maxim, Masenka fue un recordatorio constante del amor duradero que compartía con Alina. Ella era la encarnación viva del legado de su madre, un recordatorio constante de que el amor puede trascender incluso la muerte más cruel. Maxim todavía estaba luchando con la pérdida de Alina. El anhelo y el dolor fueron sus constantes compañeros, pero se esforzó por ser fuerte para Masenka. Incluso después de tantos años desde la partida de Alina, Maxim todavía se encontraba inmerso en el dolor. El dolor de su pérdida fue como una herida que nunca sanó del todo, una presencia constante en su vida que le recordó la fragilidad de la existencia y la crueldad del destino. En los momentos más tranquilos de la noche, cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad y reinaba el silencio, Maxim se encontraba perdido en sus pensamientos sobre Alina. Recordó los momentos felices que compartieron juntos, los sueños que construyeron y las promesas que se hicieron el uno al otro. Y a pesar de todo, todavía se preguntaba por qué ella tuvo que irse tan pronto, dejando tras de sí un vacío insuperable en su corazón. Su anhelo por Alina fue una presencia tangible en su vida, una sombra que lo acompañó en todo momento.
Extrañaba tu risa contagiosa, tu amabilidad y tu reconfortante presencia a su lado. Cada pequeño recordatorio de ella, una fotografía enmarcada, una prenda olvidada en el armario, una canción que le gustaba, era como un cuchillo afilado que atravesaba su corazón, provocando un torrente de emociones que apenas podía soportar. A pesar de la intensidad de su dolor, Maxim sabía que tenía que ser fuerte por Masenka. Vio el mundo a través de los ojos de su hija y supo que ella lo necesitaba ahora más que nunca. Se esforzó por ser el mejor padre posible, incluso cuando su propio dolor amenazaba con consumirlo por completo. Ocultó sus lágrimas y su sufrimiento, anteponiendo la felicidad de Masenka a todo lo demás. Sin embargo, hubo momentos en que el dolor se volvió insoportable, cuando se encontró solo en su propio sufrimiento. En estas ocasiones se permitía derramar las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo, dejando que su tristeza fluyera libremente hasta agotarla. Y al final, se puso de pie una vez más, decidido a afrontar el día siguiente con valentía y determinación, a pesar de que su corazón estaba partido en 1000 pedazos. Maxim y Masenka aprendieron a ser resilientes. Enfrentaron juntos el dolor de la pérdida, apoyándose mutuamente en su dolor. El viaje de Maxim y Masenka después de la pérdida de Alina estuvo marcado por casa, llenando cada rincón de alegría y amor. Masenka, a su vez, guardó en su memoria los felices recuerdos de su madre, como un tesoro precioso que debe conservarse para siempre. Recordó los fuertes abrazos que recibió de Alina, el reconfortante olor de su perfume y la sensación de seguridad que le daba su presencia. Incluso en sus momentos más oscuros, Masenka encontró consuelo al recordar el amor incondicional de su madre. Juntos, padre e hija compartieron sus recuerdos de Alina y encontraron consuelo en la familiaridad de sus recuerdos compartidos. Revivieron los momentos felices que pasaron juntos, sonriendo entre lágrimas al recordar las historias divertidas, las emocionantes aventuras y los lazos familiares que los unían tan profundamente. Además, encontraron formas de honrar la memoria de Alina en su vida cotidiana. Mantuvieron fotografías de ella en su casa, crearon álbumes de recuerdos para compartir con las generaciones futuras y participaron en actividades que Alina amaba, manteniendo vivo su pasión y su espíritu. Para Maxim y Masenka, el recuerdo de Alina era más que simples recuerdos del pasado, fue una fuente de inspiración y consuelo para el presente. Encontraron fuerza en sus recuerdos compartidos, recordando el amor inquebrantable que los unía y la promesa de que, incluso en su ausencia física, Alina siempre estaría presente en sus corazones. Maxim mostró una fuerza increíble ante la adversidad. Se dedicó a ser un buen padre para Masenka, a pesar del dolor por perder a Alina. Desde el momento en que Alina se fue, Maxim se vio sumergido en un torbellino de emociones encontradas. La pérdida de su amada esposa dejó un profundo vacío en su corazón, un dolor que parecía insoportable. Sin embargo, incluso en medio de su propia angustia, Maxim encontró la fuerza interior necesaria para cuidar a su hija y asegurarse de que se sintiera amada y protegida. La dedicación de Maxim a Masenka fue evidente en cada gesto y acción. Se esforzó por ser un modelo positivo para su hija, mostrándole que incluso frente a la adversidad, era posible encontrar esperanza y felicidad. Se tomó el tiempo para estar presente en su vida, escuchando sus preocupaciones, compartiendo sus alegrías y apoyándola en sus desafíos. Se convirtió no solo en su padre sino también en su amigo y confidente, un faro de luz en medio de la oscuridad de su pérdida. Maxim también asumió la responsabilidad de criar a Masenka con los valores y principios que él y Alina compartían. Él le enseñó la importancia de la empatía, la compasión y el respeto por los demás, guiándola en el camino para convertirse en una persona amable y generosa. Sabía que a pesar del dolor de la pérdida, todavía había mucho amor y belleza en el mundo, y quería que Masenka experimentara esto en toda su plenitud. Sin embargo, detrás de su fachada de fuerza y determinación, Maxim también luchó con sus propios demonios internos. Hubo momentos en que el dolor de la pérdida se volvió abrumador, amenazando con consumirlo por completo. En estas ocasiones se permitía sentir su tristeza y su dolor, permitiéndose llorar las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, siempre encontró la manera de resucitar, inspirado por el amor que sentía por Masenka y el recuerdo de Alina. Para Maxim, ser un buen padre para Masenka era más que una simple responsabilidad, fue un honor y un privilegio. Vio a su hija como una luz en la oscuridad, un motivo para seguir luchando incluso en los momentos más difíciles.
Y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que ella creciera feliz, saludable y rodeada del amor de su familia. Masenka siguió creciendo hasta convertirse en una joven fuerte y resistente. La pérdida de su madre tuvo un profundo impacto en su vida, pero encontró maneras de convertir ese dolor en fuerza y convertirse en una persona extraordinaria a pesar de la adversidad. Desde el momento en que Alina se fue, Masenka enfrentó desafíos emocionales que pocos niños de su edad enfrentarían. La ausencia de su madre dejó un vacío en su corazón, una carencia que parecía insuperable. Sin embargo, con el tiempo, Masenka. Momentos difíciles y desafiantes. Sin embargo, en medio de la oscuridad, descubrieron una fuerza interior que les ayudó a superar los obstáculos que se les presentaron. Su resiliencia se manifestó de muchas maneras. En primer lugar, encontraron consuelo el uno en el otro. Maxim y Masenka se convirtieron en una fuente constante de apoyo y consuelo, compartieron sus emociones más profundas y encontraron fuerza en la conexión que compartían como padre e hija. Sabían que no estaban solos en su dolor y eso les dio el coraje para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Además, encontraron formas saludables de afrontar su dolor. Buscaron terapia y grupos de apoyo para compartir sus experiencias con otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Aprendieron la importancia de expresar sus emociones y no avergonzarse de su dolor, encontrando consuelo en la comprensión y el apoyo mutuos. Otra manifestación de su resiliencia fue su capacidad para encontrar significado y propósito incluso en medio de la adversidad. Canalizaron su dolor en acciones positivas, buscando formas de honrar la memoria de Alina y contribuir al bienestar de los demás. Estuvieron involucrados en obras de caridad, participaron en eventos comunitarios y ayudaron a quienes atravesaban dificultades similares a las de ellos. Incluso en los días más difíciles, Maxim y Masenka nunca perdieron la esperanza. Sabían que, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, tenían el poder de elegir cómo responder ante él. Eligieron afrontar su dolor con valentía y determinación, convirtiéndolo en una fuente de crecimiento personal y compasión por los demás. A pesar del dolor, Maxim y Masenka mantuvieron la esperanza. Sabían que Alina siempre estaría con ellos en espíritu y esa creencia los ayudó a seguir adelante. Para Maxim y Masenka, la esperanza era como una luz brillante que los guiaba a través de las sombras de la pérdida. Incluso en sus momentos más oscuros, encontraron consuelo en la creencia de que Alina los estaba cuidando desde el cielo, rodeándolos con su amor y protección. Esta esperanza les dio fuerza para afrontar los desafíos de la vida diaria. Cuando las olas de la tristeza parecían a punto de tragarlos, se aferraron a la esperanza como a un balsa salvavidas, manteniéndose a flote incluso en los tiempos más turbulentos. Creían que, con el tiempo, el dolor de la pérdida se transformaría en un anhelo sereno, lo que les permitiría recordar a Alina con afecto y gratitud en lugar de angustia y dolor. Además, la esperanza les dio motivos para seguir adelante, incluso cuando el futuro parecía incierto. Sabían que tenían un propósito mayor en la vida, honrar la memoria de Alina y crear un futuro feliz para Masenka. Esta conciencia les inspiró a seguir adelante con determinación y valentía, incluso en los días más difíciles. Para Maxim, la esperanza era un ancla que lo mantenía firme en medio de las tormentas de la vida. Vio el viaje del duelo como una oportunidad de crecimiento y transformación, una oportunidad de convertirse en una persona mejor y más compasiva. Y creía que si seguía honrando la memoria de Alina, podría construir un futuro brillante para él y su hija. Masenka también se aferró con todas sus fuerzas a la esperanza. Vio la vida como una aventura llena de posibilidades y creía que, con amor y determinación, podría superar cualquier obstáculo que se le presentara. Sintió la presencia de Alina a su lado en cada paso del camino, guiándola y protegiéndola como un ángel guardián. El recuerdo de Alina siguió siendo un motivo de consuelo para Maxim y Masenka. La recordaron con amor, manteniendo viva su memoria en sus corazones. Cada recuerdo de Alina era como un rayo de sol que atravesaba las oscuras nubes de la tristeza, iluminando sus vidas con amor y gratitud. Maxim y Masenka guardaron en sus mentes y corazones los preciosos momentos que compartieron con ella, desde los pequeños gestos de cariño hasta los grandes momentos de alegría y felicidad. Maxim recordó con cariño los momentos en que Alina lo sorprendió con su radiante sonrisa, iluminando su vida con su cálida y reconfortante presencia. Recordó los paseos que daban juntos,
las profundas conversaciones que compartían y las risas que resonaban por toda la. Encontró formas de afrontar su dolor y seguir adelante con su vida. Una de las formas en que Masenka creció fue aprendiendo a afrontar sus sentimientos de tristeza y soledad. Reconoció que era normal sentirse triste por la pérdida de su madre y se permitió vivir sus emociones de una manera auténtica y saludable. En lugar de reprimir su dolor, aprendió a expresarlo de manera constructiva y encontró consuelo al compartir sus sentimientos con su padre, amigos cercanos y consejeros. Además, Masenka desarrolló una profunda empatía por otras personas que atravesaban dificultades similares. Se convirtió en una fuente de apoyo y consuelo para quienes luchaban contra la pérdida, ofreciendo hombros sobre los que llorar, oídos para escuchar y palabras de aliento cuando era necesario. Su propia experiencia de pérdida le ha permitido comprender y consolar a los demás de una manera única y significativa. Masenka también creció en su capacidad para enfrentar los desafíos y la adversidad con determinación y coraje. Se negó a permitir que la tragedia definiera su vida y, en cambio, optó por seguir adelante con resiliencia y esperanza. Se involucró en actividades extracurriculares, desarrolló talentos e intereses personales y buscó aprovechar al máximo cada momento de la vida, honrando la memoria de su madre viviendo plenamente. Además, Masenka se convirtió en una voz de inspiración y esperanza para quienes la rodeaban. Su fuerza y resiliencia fueron evidentes para todos los que la conocieron, y se convirtió en un ejemplo vivo de cómo es posible superar la adversidad y encontrar alegría y significado incluso en los tiempos más oscuros. Mientras Masenka seguía creciendo y desarrollándose, Maxim observaba asombrado el increíble progreso de su hija. Vio en ella no solo la imagen de Alina, sino también una joven única y extraordinaria por derecho propio, llena de potencial y promesas para el futuro. Masenka siguió creciendo hasta convertirse en una joven fuerte y resistente. La pérdida de su madre tuvo un profundo impacto en su vida, moldeándola de maneras que ni siquiera imaginaba que fueran posibles. Sin embargo, incluso frente a la adversidad, encontró una fuerza interior dentro de sí misma que la ayudó a superar los desafíos que enfrentó. Desde pequeña, Masenka aprendió a afrontar la ausencia de su madre. Al principio, el dolor de la pérdida fue abrumador y se encontró ahogada en un mar de tristeza y desesperación. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, encontró formas de lidiar con sus emociones, buscando consuelo en los recuerdos felices que compartía con Alina. Una de las principales fuentes de fortaleza de Masenka fue su vínculo con su padre, Maxim. Se convirtió no solo en su padre, sino también en su amigo y confidente, una presencia constante en su vida que la ayudó a afrontar los desafíos con valentía y determinación. Masenka admiraba profundamente la fuerza y la resistencia de Maxim y lo admiraba para encontrar su propio coraje interior. Además, Masenka encontró apoyo en su comunidad y amigos. Descubrió que no estaba sola en su dolor y que había muchas personas dispuestas a ayudarla y apoyarla en su viaje de curación. Se involucró en actividades extracurriculares en la escuela, encontrando una salida creativa para sus emociones y una manera de conectarse con los demás. A medida que Masenka crecía, también desarrolló un profundo sentido de compasión por los demás. Sabía que el dolor de la pérdida no era exclusivo de ella y que muchas personas a su alrededor también estaban pasando por momentos difíciles. Se convirtió en una oyente atenta y una amiga solidaria, que ofrecía apoyo y consuelo cuando era necesario. Sin embargo, a pesar de su fuerza y resistencia, Masenka todavía llevaba en el corazón el dolor de perder a su madre. Hubo momentos en los que el anhelo de Alina era abrumador y se encontraba invadida por la tristeza y la melancolía. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, se aferró a la esperanza y al recuerdo del amor incondicional de su madre, encontrando consuelo al saber que Alina siempre estaría con ella en espíritu. Masenka había madurado en muchos sentidos desde la pérdida de su madre. Ahora llevaba dentro de ella una mezcla de recuerdos, emociones y lecciones que la convirtieron en una persona única y resiliente. El viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuó para ella mientras navegaba por las turbulentas aguas de la adolescencia y la vida sin la presencia física de su madre. Desde el principio, Masenka aprendió a aceptar su propio viaje de curación. Reconoció que el duelo era un proceso continuo, lleno de altibajos, y se permitió sentir sus emociones a medida que surgían. Descubrió que la expresión creativa, como la escritura y el arte, era una forma poderosa de procesar sus sentimientos y dar voz a sus experiencias. Además,
Masenka encontró consuelo al conectarse con otras personas que también habían experimentado una pérdida significativa. Participó en grupos de apoyo y eventos comunitarios, donde compartió sus historias y escuchó las historias de otros. Estas conexiones la ayudaron a sentirse menos sola en su dolor y a encontrar un sentido de comunidad y pertenencia. Sin embargo, a pesar de su viaje de curación personal, Masenka todavía enfrentaba desafíos en su vida diaria. La ausencia de su madre se sintió en momentos importantes como bailes escolares, graduaciones y otros hitos de la vida. Aprendió a afrontar estos momentos con gracia y dignidad, honrando la memoria de su madre mientras seguía adelante con su propia vida. Una de las lecciones más importantes que aprendió Masenka a lo largo de su viaje fue la importancia del perdón y la compasión. Se dio cuenta de que guardar rencor y resentimiento solo le impedía avanzar y encontrar la paz interior. Por eso, optó por perdonar a quienes habían lastimado a su familia y seguir adelante con un corazón abierto y amoroso. Masenka se encontraba en un momento de su vida en el que el autodescubrimiento se mezclaba con las expectativas sociales y las responsabilidades de la edad adulta. Se encontró en una encrucijada, donde el pasado seguía dando forma a su presente e influyendo en sus decisiones para el futuro. El camino de crecimiento y superación aún estaba en marcha, y Masenka estaba decidida a afrontar los desafíos que le esperaban. A lo largo de los años, Masenka había desarrollado un profundo aprecio por la vida y las personas que la rodeaban. Apreciaba cada momento precioso y cada conexión significativa, sabiendo que la vida era frágil y efímera. Esta conciencia la inspiró a vivir con gratitud y propósito, buscando siempre marcar una diferencia en el mundo que la rodea. Sin embargo, hubo momentos en que Masenka se sintió abrumada por las expectativas sociales y las presiones de la edad adulta. Se encontró ante decisiones difíciles sobre su educación, su carrera y sus relaciones, y no siempre supo qué camino tomar. Sin embargo, confió en su intuición y en el apoyo de su familia para guiarla en sus decisiones. Además, Masenka siguió honrando la memoria de su madre en todo lo que hacía. Llevó consigo el legado de amor y coraje dejado por Alina, usándolo como fuente de inspiración en su propio viaje. Se esforzó por estar a la altura de los valores y principios que su madre le había enseñado, manteniendo viva su memoria en su corazón. Mientras Masenka navegaba por las aguas inexploradas de la edad adulta, sabía que todavía había mucho por aprender y descubrir. Estaba abierta a las posibilidades que el futuro podría traerle, ansiosa por explorar nuevos horizontes y perseguir sus sueños con determinación. Y a pesar de los desafíos que podrían surgir en su camino, estaba segura de que su fuerza interior y su conexión con su madre la ayudarían a superar cualquier obstáculo que encontrara. Masenka estaba en el umbral de una nueva etapa de su vida, una etapa llena de posibilidades y desafíos. El viaje que la trajo hasta aquí estuvo marcado por pérdidas y superaciones, pero también por crecimiento y aprendizaje. Ahora, se encontraba frente a un nuevo capítulo, lista para desbloquear los misterios y aventuras que le deparaba el futuro. Desde pequeña, Masenka había aprendido a valorar las lecciones que la vida le había enseñado. Reconoció la importancia de ser resiliente, adaptarse a las circunstancias y nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Estas lecciones se convirtieron en la base de su fuerza interior, fortaleciéndola para enfrentar los desafíos que le esperaban. Mientras Masenka contemplaba su futuro, se encontró ante una multitud de opciones y posibilidades. Consideró diferentes caminos y trayectorias, tratando de discernir cuáles estarían más alineados con sus valores y aspiraciones. Sabía que cada decisión que tomara moldearía su destino e influiría en su viaje, por lo que consideró cuidadosamente cada paso que dio. Además de las opciones prácticas relacionadas con su carrera y educación, Masenka también reflexionó sobre sus relaciones personales y su papel en la comunidad. Buscó formas de marcar la diferencia en el mundo que la rodeaba, inspirada por el ejemplo de generosidad y compasión de su madre. Fue voluntaria en organizaciones locales y participó en proyectos sociales, buscando contribuir a un mundo más justo y solidario. Sin embargo, hubo momentos en que Masenka se sintió abrumada por las expectativas externas y las presiones sociales. Se encontró confrontada con estándares inalcanzables de éxito y felicidad, y luchó por mantener su autenticidad e integridad en medio de estas influencias. Sin embargo, recordó las lecciones de su madre sobre la importancia de seguir tu corazón y ser fiel a ti mismo, y esto le dio la fuerza para perseverar. A medida que Masenka avanzaba en su viaje,
llevaba consigo los recuerdos y las enseñanzas de su madre, encontrando consuelo e inspiración en su presencia eterna. Sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, nunca estaría realmente sola, ya que el amor de su madre continuaría guiándola y protegiéndola en todo momento. A medida que Masenka avanzaba en su viaje, se encontró frente a nuevos desafíos y oportunidades, cada uno de los cuales moldeó su camino de manera única. Su determinación y fuerza interior continuaron guiándola, permitiéndole enfrentar los obstáculos que se le presentaron y aprovechar las oportunidades que aparecieron en su horizonte. Una de las principales áreas de interés de Masenka fue su educación y desarrollo personal. Dedicó tiempo y esfuerzo a perfeccionar sus habilidades y ampliar sus conocimientos, buscando constantemente formas de convertirse en una versión aún mejor de sí misma. Estaba decidida a construirse un futuro brillante, un futuro que reflejara sus valores y aspiraciones más profundos. Además, Masenka también participó activamente en actividades extracurriculares e iniciativas comunitarias. Participó en clubes y grupos de interés, explorando sus intereses y pasiones mientras construía relaciones significativas con sus compañeros. También se ofreció como voluntaria para proyectos de servicio comunitario, dedicando su tiempo y energía a causas que eran importantes para ella. Sin embargo, no todo fue color de rosa en su viaje. Masenka enfrentó desafíos y reveses a lo largo del camino, momentos de duda e incertidumbre que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. Sin embargo, se negó a darse por vencida y encontró fuerza en su propia perseverancia y en el apoyo de su familia y amigos. A medida que Masenka seguía desarrollándose y creciendo, también reflexionaba sobre su papel en el mundo y cómo podía marcar la diferencia. Se veía a sí misma como un agente de cambio, alguien capaz de impactar positivamente la vida de quienes la rodean y contribuir a un mundo mejor. Estaba comprometida a utilizar sus talentos y habilidades para generar un impacto positivo, inspirada por el ejemplo de generosidad y compasión de su madre. A medida que Masenka avanzaba hacia el futuro, mantuvo viva la memoria de su madre en su corazón, encontrando consuelo y guía en sus recuerdos. Sabía que, sin importar los desafíos que enfrentara, nunca estaría realmente sola, ya que el amor y la sabiduría de su madre continuarían guiándola en su viaje. A medida que Masenka avanzaba en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento, se encontró frente a nuevas oportunidades y desafíos, cada uno de los cuales contribuía a su evolución como individuo. Su determinación de seguir adelante, combinada con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, continuó guiándola hacia un futuro prometedor y lleno de posibilidades. Uno de los aspectos más significativos del viaje de Masenka fue su compromiso continuo con la educación y el desarrollo personal. Entendió que el conocimiento era una herramienta poderosa que podía permitirle alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños. Por ello, se dedicó diligentemente a sus estudios, buscando siempre aprender y crecer en todos los ámbitos de la vida. Además de su búsqueda de conocimientos académicos, Masenka también exploró su creatividad y sus pasiones personales. Se dedicó a actividades artísticas y culturales, encontrando inspiración y expresión a través de la música, el arte y la literatura. Estas experiencias enriquecedoras alimentaron su alma y la ayudaron a cultivar un aprecio más profundo por la belleza y la complejidad del mundo que la rodeaba. Sin embargo, no todo fue color de rosa en su viaje. Masenka enfrentó desafíos y obstáculos a lo largo del camino, momentos de duda y adversidad que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. Sin embargo, se negó a dejarse vencer por los desafíos y encontró fuerza en su propio coraje y en la convicción de que cada obstáculo era una oportunidad para crecer y aprender. Además, Masenka también continuó participando activamente en su comunidad, buscando formas de marcar una diferencia en las vidas de quienes la rodean. Fue voluntaria en organizaciones sociales y participó en proyectos de servicio comunitario, dedicando su tiempo y energía a causas cercanas a su corazón. Estas experiencias de servicio la ayudaron a cultivar un sentido de propósito y significado en su vida, brindándole una sensación de realización y satisfacción personal. A medida que Masenka avanzaba hacia el futuro, continuó honrando la memoria de su madre, manteniendo viva su herencia de amor, coraje y compasión. Recordó las valiosas lecciones que su madre le había enseñado a lo largo de los años, aplicándolas a su propia vida y compartiéndolas con los demás siempre que era posible. Esta profunda conexión con su madre sirvió como una fuente constante de orientación e inspiración, permitiéndole enfrentar cualquier desafío que se le presentara.